Después del trabajo encontré a mi nuera en mi apartamento, el que era mío antes del matrimonio de mi hijo. Ella gritó: estoy esperando mis $30,000 como siempre, que se joda, que mi marido te expulsó, tú pagabas y seguirás pagando. Le dije algo que la dejó completamente paralizada por algunos segundos, y entonces salió corriendo hacia la puerta gritando: pero déjenme contarles desde el principio cómo llegué a este momento, porque esta historia no empezó hoy sino hace muchos años, cuando yo todavía creía que el amor familiar era suficiente para mantener unida a una familia. Me llamo Olga, tengo 65 años y durante 40 años trabajé como secretaria administrativa en una empresa textil. No era un trabajo glamoroso, pero era honesto y me permitía vivir con dignidad. Cada mañana me levantaba a las 5:30, preparaba mi café sin azúcar porque el médico me lo había prohibido, y salía de casa a las 6:15 para tomar el autobús que me llevaba al otro lado de la ciudad. El trayecto duraba 1 hora y 10 minutos y yo aprovechaba ese tiempo para mirar por la ventana y pensar en mis planes, en mis sueños, en lo que quería construir para mi futuro. Siempre fui una mujer independiente. Desde muy joven aprendí que nadie iba a resolver mi vida por mí. Mi madre me decía: Olga, en este mundo o te paras sobre tus propios pies o te quedas sentada para siempre. Y yo elegí pararme, elegí trabajar, elegí ahorrar cada centavo que ganaba. Durante 20 años ahorré para comprar mi propio apartamento, 20 años guardando dinero, negándome pequeños lujos, comiendo en casa en lugar de restaurantes, comprando ropa en rebajas, caminando en lugar de tomar taxis, todo para tener algo mío, algo que nadie pudiera quitarme. Cuando finalmente compré el apartamento tenía 42 años, y recuerdo ese día como si fuera ayer. Era un tercer piso en un edificio modesto, pero bien ubicado cerca del parque municipal. Tenía 2 habitaciones, una sala amplia, cocina completa y un balcón pequeño desde donde se veía la copa de un árbol de jacarandá que en primavera se llenaba de flores lilas. El día que recibí las llaves lloré de felicidad, de orgullo, de agotamiento por todos esos años de sacrificio, pero también lloré de alivio porque finalmente tenía un lugar en el mundo que era completamente mío. Mi hijo Álvaro nació cuando yo tenía 23 años. Su padre nos dejó cuando él tenía apenas 2 años, así que lo crié sola, trabajando doble turno cuando era necesario, llevándolo a la escuela en las mañanas, ayudándolo con las tareas en las noches, durmiendo pocas horas, pero siempre tratando de darle lo mejor que podía. Álvaro creció viendo mi esfuerzo, viendo cómo me levantaba cada día sin importar cuán cansada estuviera, y siempre pensé que eso le había enseñado el valor del trabajo, del sacrificio, de la perseverancia, pero ahora ya no estoy tan segura. Álvaro estudió ingeniería civil con una beca parcial y yo completaba lo que faltaba trabajando horas extras los sábados. Se graduó a los 25 años y consiguió un buen empleo en una constructora importante. Yo estaba tan orgullosa de él, tan feliz de ver que todo mi esfuerzo había valido la pena. Él era un buen hijo, atento, cariñoso, me llamaba todos los días, me visitaba los fines de semana, traía flores para decorar la sala y siempre me decía: mamá, todo lo que soy te lo debo a ti, nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí. Cuando Álvaro cumplió 28 años, conoció a Patricia en una conferencia de negocios. Ella trabajaba en el departamento de marketing de una empresa de materiales de construcción. Era hermosa, eso no puedo negarlo, alta, delgada, con el cabello largo y oscuro, siempre vestida con ropa elegante, siempre maquillada perfectamente, siempre sonriendo de esa manera que te hace sentir especial pero también insignificante al mismo tiempo. La primera vez que la conocí vino a cenar a mi casa. Álvaro estaba nervioso, emocionado, quería que me cayera bien, quería mi aprobación. Patricia llegó con un ramo de rosas blancas y una botella de vino tinto caro, demasiado caro para una simple cena familiar, pero yo lo tomé como un gesto de buena voluntad. Usaba un vestido color crema ajustado que resaltaba su figura y zapatos de tacón que hacían ruido contra el piso de madera de mi sala. Durante toda la cena habló de su trabajo, de sus viajes, de los restaurantes caros que frecuentaba, de su apartamento en el barrio exclusivo de la ciudad. Hablaba rápido, con seguridad, como alguien acostumbrado a ser escuchado, a ser admirado. Yo preparé mi mejor receta: pollo al horno con papas y ensalada fresca, nada sofisticado, pero hecho con cariño. Patricia comió poco, moviendo la comida en el plato más que comiéndola, y cuando Álvaro me elogió la comida, ella sonrió y dijo: está delicioso, Olga, se nota que cocinas con amor, aunque yo prefiero la comida más ligera, sabes, por la dieta, pero esto está muy rico. De verdad, había algo en su tono, algo que no pude identificar en ese momento, pero que ahora reconozco perfectamente. Era condescendencia disfrazada de amabilidad. Después de esa primera cena, Álvaro empezó a visitarme menos, ya no venía solo, siempre traía a Patricia, y nuestras conversaciones cambiaron. Antes hablábamos de todo, de sus proyectos, en el trabajo de mis plantas, en el balcón, de las noticias del barrio, de recuerdos de su infancia, pero con Patricia presente las conversaciones se volvieron superficiales, incómodas. Ella dominaba cada tema, dirigía cada discusión, y Álvaro parecía feliz de dejarla hablar, de escucharla, de mirarla con esos ojos llenos de admiración que antes me dedicaba a mí.
6 meses después Álvaro me llamó una tarde de domingo y me dijo: mamá, tengo algo importante que contarte, voy a casarme con Patricia. Mi corazón se llenó de alegría mezclada con una extraña tristeza que no supe explicar. Claro que estaba feliz de que mi hijo hubiera encontrado a alguien, pero también sentía que le estaba perdiendo, que algo estaba cambiando para siempre y no necesariamente para bien, pero guardé esos pensamientos para mí misma, porque ¿qué madre quiere arruinar la felicidad de su hijo con sus propios miedos? La boda se celebró en un salón elegante con más de 200 invitados, la mayoría amigos y colegas de Patricia. Yo conocía a pocas personas allí y me sentí como una extraña en la boda de mi propio hijo. Patricia usaba un vestido de novia blanco, con pedrería que según escuché costó más de $8,000. Había flores importadas, una orquesta en vivo, un menú de 5 tiempos y una barra libre de licores premium. Todo era excesivo, todo era perfecto según los estándares de Patricia, y yo me preguntaba cómo 2 jóvenes profesionales podían pagar semejante celebración, pero no pregunté, no quise arruinar el momento con mis dudas. Durante la recepción Patricia me presentó a su madre Araceli, una mujer de mi edad, pero que parecía mucho más joven, con cirugías evidentes en el rostro y ropa que gritaba dinero. Araceli me miró de arriba abajo con una sonrisa fría y dijo: así que tú eres la suegra, qué lindo que Álvaro tenga una madre tan dedicada. Patricia me cuenta que trabajaste toda tu vida para darle lo mejor, eso es admirable de verdad, aunque claro, nosotros siempre pudimos darle a Patricia todo lo que necesitaba sin tanto sacrificio. Había veneno en sus palabras envuelto en un tono dulce, y yo simplemente sonreí y asentí, porque ¿qué más podía hacer? Después de la boda, Álvaro y Patricia se mudaron a un apartamento nuevo en una torre residencial con gimnasio, piscina y seguridad privada las 24 horas. El lugar era impresionante, moderno, con ventanales enormes y una vista panorámica de la ciudad, pero también era caro, demasiado caro para un ingeniero joven y una ejecutiva de marketing. Yo sabía cuánto ganaba mi hijo porque habíamos hablado de eso antes, y los números no cuadraban, pero nuevamente guardé silencio, pensando que tal vez Patricia tenía ahorros, o que tal vez habían recibido ayuda de la familia de ella. Un mes después de la boda, Patricia me llamó por primera vez. Era un martes por la tarde, yo acababa de llegar del trabajo y estaba preparándome un té cuando sonó mi teléfono. Su voz sonaba dulce, casi tímida. Olga, hola, ¿cómo estás? Disculpa que te moleste, pero necesito pedirte un favor. Es algo pequeño, pero es que estamos un poco ajustados este mes con todos los gastos de la mudanza y la boda. Todavía estamos pagando algunas cosas. ¿Podrías prestarme $3,000 solo por este mes? Te prometo que te los devuelvo el próximo, cuando recibamos nuestros salarios. $3,000 no era poco dinero para mí, pero era mi nuera, era la esposa de mi hijo, y ella había dicho que era un préstamo temporal, así que acepté. Transferí el dinero esa misma noche, y Patricia me agradeció efusivamente, prometiendo devolverlo pronto, pero el mes siguiente no hubo devolución. En cambio, hubo otra llamada. Olga, lamento tanto molestarte otra vez, pero surgió un imprevisto. El auto de Álvaro necesita reparaciones urgentes, y no podemos esperar. ¿Podrías prestarnos otros $5,000 solo hasta fin de mes? Y yo volví a transferir, porque ¿qué madre dice que no cuando su hijo necesita ayuda? Así empezó el patrón. Cada mes había una nueva emergencia, una nueva razón, una nueva cantidad. Primero eran $3,000, luego $5,000, luego $7,000. Las cantidades crecían y las excusas se volvían cada vez menos convincentes. Necesitamos renovar el apartamento, el aire acondicionado se dañó, tenemos que pagar el seguro del auto, la tarjeta de crédito llegó muy alta este mes. Tuvimos gastos médicos inesperados, y yo pagaba y pagaba y pagaba, porque cada vez que dudaba Patricia me decía: Olga, eres la única en quien podemos confiar, eres la única que nos entiende, que nos apoya. Álvaro siempre dice que tiene la mejor madre del mundo. Al principio pedí hablar con Álvaro para confirmar las necesidades, pero Patricia siempre tenía una excusa: él está en una reunión importante, está en obra, no quiere preocuparte con estos detalles. Tú sabes cómo es él con el orgullo, prefiere que yo te pida las cosas. Además, tú y yo somos familia, ahora podemos hablar de estos temas sin intermediarios, y yo quería creer que eso era verdad. Quería creer que Patricia me veía como familia, que me respetaba, que valoraba mi ayuda, pero algo en mi interior comenzaba a dudar, algo pequeño pero persistente como una piedra en el zapato. Pasó un año entero y ninguno de los préstamos fue devuelto, ni un solo dólar. Cuando finalmente reuní el coraje para preguntarle a Álvaro directamente durante una de sus escasas visitas, él pareció genuinamente sorprendido. Mamá, ¿de qué préstamos hablas? Patricia nunca me dijo que te estaba pidiendo dinero. Mi corazón se detuvo por un segundo, pero antes de que pudiera responder, Patricia apareció de la cocina con una sonrisa tranquila. Ay, amor, claro que te lo dije varias veces, pero tú estabas tan estresado con el proyecto del centro comercial que probablemente no lo registraste. ¿No te acuerdas que hablamos de los gastos del auto y de la renovación de la cocina? Álvaro frunció el ceño confundido, pero finalmente asintió. Puede ser, la verdad es que he estado muy distraído con el trabajo. Y así Patricia desvió la conversación, cambió el tema, empezó a hablar de otras cosas, y el momento pasó, pero yo me quedé con una sensación horrible en el estómago, la sensación de que acababa de presenciar una mentira perfectamente ejecutada y de que
Mi hijo no se había dado cuenta, o peor aún, no había querido darse cuenta. 2 meses después Patricia volvió a llamar, pero esta vez su tono era diferente, menos dulce, más directo. Olga, necesito que me transfieras $20,000 esta semana. Casi me caigo de la silla. $20,000, Patricia, eso es mucho dinero. Yo no tengo esa cantidad disponible. Así de repente ella suspiró con impaciencia. Claro que la tienes, Olga, tú compraste un apartamento. Tienes ahorros, tienes tu salario. Mira, te voy a ser honesta, Álvaro recibió una oportunidad de inversión increíble, un negocio con uno de sus socios de la constructora, pero necesitamos el capital inicial ahora. Si no lo hacemos perderemos la oportunidad y esta inversión podría triplicar el dinero en 6 meses, imagínate. Le dije que necesitaba pensarlo, que era mucho dinero, que necesitaba revisar mis cuentas, y ella se molestó por primera vez, dejó caer la máscara. Está bien, Olga, piénsalo, pero no tardes mucho porque las oportunidades no esperan y sería una pena que Álvaro perdiera esto por falta de apoyo de su propia madre. Colgó antes de que pudiera responder y yo me quedé mirando el teléfono, sintiendo que algo fundamental acababa de cambiar en nuestra relación. Ella ya no estaba pidiendo, estaba exigiendo, ya no estaba sugiriendo, estaba manipulando. Esa noche no pude dormir, me quedé despierta mirando el techo de mi habitación, pensando en todo lo que había pasado en el último año, y medio calculé mentalmente cuánto dinero le había transferido a Patricia y la cifra me dejó sin aliento. Más de $60,000, $60,000 que había ahorrado durante años trabajando horas extras, negándome vacaciones, comprando marcas genéricas en el supermercado para ahorrar unos cuantos centavos. Todo ese dinero se había ido en transferencias bancarias a mi nuera y yo no tenía absolutamente nada que mostrar por ello, ni un recibo, ni un pagaré, ni siquiera un mensaje de texto confirmando que eran préstamos. A la mañana siguiente llamé a Álvaro directamente sin avisarle a Patricia. Necesitaba hablar con mi hijo sin intermediarios, necesitaba escuchar de su propia boca que esa inversión era real, que esos $20,000 eran realmente necesarios. Cuando contestó sonaba cansado, distraído. Mamá, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Es temprano. Le dije que necesitábamos hablar sobre el dinero, sobre los préstamos, sobre la inversión. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y luego escuché voces amortiguadas, como si estuviera tapando el teléfono hablando con alguien más, probablemente con Patricia. Cuando volvió a hablar su tono había cambiado, se había vuelto frío, distante. Mamá, Patricia me contó que tuvieron una conversación difícil ayer. Mira, entiendo que es mucho dinero, pero nosotros no te estamos obligando a nada. Si no quieres o no puedes ayudarnos, está bien, le entendemos, pero no hace falta que hagas un drama de esto. Somos familia, se supone que las familias se apoyan mutuamente. O no sentí como si me hubieran abofeteado. Álvaro, yo siempre te he apoyado, siempre, desde que naciste trabajé 2 empleos para pagarte la universidad, nunca te negué nada, pero esto es diferente, son cantidades enormes, y nadie me ha devuelto ni un centavo de lo que he prestado. Él suspiró con impaciencia. ¿Ves? Ahí está el problema, mamá, lo llamas préstamo como si fuera una transacción bancaria. Somos familia, no deberíamos estar llevando cuentas de quién le debe, que a quien además tú vives sola en ese apartamento que ya está pagado, no tienes grandes gastos. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? Guardarlo hasta que te mueras. Nosotros estamos construyendo un futuro, estamos invirtiendo en nuestras vidas. Sus palabras me dolieron más de lo que puedo explicar, porque no era solo lo que decía, sino como lo decía, como si mi dinero no fuera realmente mío, como si por ser su madre mi única función fuera financiar su vida sin cuestionar nada. Colgué el teléfono con las manos temblando y lloré por primera vez en años, no de tristeza, sino de rabia, de impotencia, de decepción, porque el hijo que yo había criado, el hijo que me abrazaba y me decía que era la mejor madre del mundo, ese hijo había desaparecido, y en su lugar había un hombre que yo no reconocía, un hombre que me hablaba como si fuera un banco, como si fuera una obligación, como si fuera un recurso a explotar y no una persona con sentimientos, con necesidades, con límites. A pesar de todo terminé transfiriendo los $20,000, no porque quisiera, sino porque tenía miedo de perder a mi hijo, miedo de que dejara de hablarme, miedo de quedarme completamente sola en este mundo, porque Álvaro era todo lo que tenía, era mi única familia, y la idea de perderlo era más aterradora que perder el dinero. Patricia recibió la transferencia y ni siquiera me llamó para agradecer, solo me envió un mensaje de texto escueto: recibido, gracias, como si le hubiera enviado un correo electrónico de trabajo, y no el equivalente a meses de mi salario. Los meses siguientes fueron extraños. Álvaro dejó de visitarme por completo, ya no recibía llamadas los domingos, ya no venía a tomar café, ya no me preguntaba cómo estaba. Cuando yo lo llamaba sus respuestas eran breves, cortantes, siempre ocupado, siempre apurado, siempre con algo más importante que hacer, y yo me preguntaba si esto era lo que Patricia había querido desde el principio: aislarme de mi hijo, convertirse en la única voz que le escuchaba, la única opinión que importaba. Pero las llamadas de Patricia continuaron. Ahora ya ni siquiera fingía que eran préstamos, ni siquiera inventaba excusas elaboradas, simplemente llamaba y decía: Olga, necesito 15,000 para este viernes, o Olga, transfiere 10,000, hoy tenemos una emergencia, y yo transfería porque ya no sabía cómo decir que no, porque cada vez que dudaba ella mencionaba a Álvaro, me decía que él estaba decepcionado de mí, que le dolía que su propia madre no confiara en él, que yo estaba arruinando la relación entre
Nosotros con mi tacañería, mis dudas, mi egoísmo. Un día revisando mis estados de cuenta bancarios me di cuenta de algo aterrador en los últimos 2 años. Le había transferido a Patricia un total de $140,000, que representaban casi todos mis ahorros de toda una vida de trabajo, el dinero que había guardado para mi jubilación, para emergencias médicas, para tener seguridad en mi vejez. Todo se había ido en transferencias electrónicas a una cuenta que ni siquiera estaba a nombre de mi hijo, sino de mí. No era, y yo no tenía ninguna garantía, ningún documento, ninguna prueba de que algún día vería ese dinero de vuelta. Decidí que tenía que detener esto, tenía que poner un límite antes de quedarme completamente sin nada, así que cuando Patricia llamó la siguiente vez pidiendo $25,000, para no recuerdo qué excusa, le dije que no. Por primera vez en 2 años, le dije que no podía, que ya no tenía más dinero disponible, que necesitaba guardar algo para mí misma. Hubo un silencio frío del otro lado de la línea, y luego su voz cambió completamente, se volvió dura, metálica, sin rastro de la dulzura fingida que siempre usaba. Olga, no sé si te das cuenta, pero todo lo que Álvaro es hoy es gracias a mí. Yo lo impulsé a pedir mejores salarios, yo lo presenté con contactos importantes, yo organicé su vida profesional y social, y tú crees que puedes simplemente decir que no después de todo lo que hemos hecho por ti. Te hemos incluido en nuestra familia, te hemos dado un propósito, porque seamos honestas, ¿qué serías tú sin nosotros? Una vieja sola en un apartamento vacío, esperando la muerte. Nosotros te damos significado, te hacen sentir útil, necesaria, y ahora nos das la espalda. Sus palabras me dejaron muda, no podía creer lo que estaba escuchando, pero ella continuó: mira, te voy a decir algo que Álvaro no tiene el valor de decirte. Él está cansado de ti, cansado de tus llamadas, de tus preguntas, de tu necesidad constante de atención. La única razón por la que todavía te habla es porque yo lo convenzo, porque yo le digo que seas paciente con su madre, pero sí. Sigues con esta actitud egoísta, si sigues negándote a apoyarnos, te garantizo que vas a perder a tu hijo para siempre y vas a morir sola sin que nadie te recuerde. Colgó antes de que pudiera responder, y yo me quedé sentada en mi sofá con el teléfono en la mano, sintiendo como si el piso se hubiera abierto debajo de mí. Esta no era mi imaginación, esto no eran inseguridades mías. Patricia me estaba manipulando, amenazando, chantajeando emocionalmente, y lo peor de todo era que estaba funcionando, porque yo tenía miedo, un miedo profundo, visceral, de quedarme sola, de perder al único hijo que tenía, de que sus palabras fueran verdad. Esa noche tomé una decisión: no iba a transferir más dinero, no importaba lo que Patricia dijera, no importaba las amenazas que hiciera. Yo tenía que protegerme, tenía que mantener algo para mi futuro, porque si seguía así iba a terminar en la calle sin un centavo, dependiendo de la caridad de extraños, y eso era algo que jamás había imaginado para mi vida después de 40 años de trabajo duro y sacrificio. Pero mantener esa decisión fue más difícil de lo que pensé, porque Patricia no se rindió fácilmente. Los siguientes días fueron un bombardeo constante de mensajes, llamadas perdidas, mensajes de voz, cada uno más urgente, más desesperado que el anterior. Olga, por favor, necesito que me contestes, es una emergencia real. Esta vez Álvaro tuvo un problema en el trabajo, necesita un abogado urgentemente. O Olga, mi madre está enferma, necesita una cirugía y no tenemos el dinero completo, por favor, eres la única que puede ayudarnos. Cada mensaje era una nueva historia dramática diseñada para hacerme sentir culpable, para hacerme dudar de mi decisión, pero yo mantuve mi teléfono en silencio y traté de seguir con mi rutina diaria, aunque mi corazón se sentía pesado como una piedra. Una semana después de mi negativa llegué a casa del trabajo, era un viernes por la tarde, yo estaba cansada como siempre, mis pies me dolían después de estar de pie gran parte del día archivando documentos y atendiendo llamadas. Todo lo que quería era quitarme los zapatos, prepararme una taza de té y sentarme en mi balcón a ver el atardecer. Era mi pequeño ritual de fin de semana, mi momento de paz. Pero cuando llegué al edificio, la portera Lidia me detuvo en la entrada con una expresión preocupada en su rostro. Doña Olga, su nuera, estuvo aquí hace como 1 hora, dijo que usted le había dado permiso de esperarla en su apartamento, y como yo la he visto antes, pues le abrí la puerta. Espero que esté bien. Sentí que mi estómago se contraía. Patricia estaba en mi apartamento. Subí las escaleras más rápido de lo que había subido en años, mi mente corriendo con 1000 pensamientos. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Cómo se atrevía a entrar sin mi permiso? ¿Qué quería ahora? Cuando llegué al 3er piso vi que mi puerta estaba entreabierta. Podía escuchar ruidos adentro, como si alguien estuviera moviendo cosas. Empujé la puerta y lo que vi me dejó sin aliento. Patricia estaba en mi sala revisando mis cajones, tenía papeles esparcidos sobre la mesa del comedor, mis documentos bancarios, mis estados de cuenta, todo estaba ahí expuesto. Ella levantó la vista cuando entré y ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. En cambio, me miró con esa sonrisa fría que yo había llegado a conocer tan bien. Finalmente llegas, estaba empezando a aburrirme esperándote, necesitaba revisar tu situación financiera real, porque sospechaba que me estabas mintiendo sobre no tener dinero.
Me quedé paralizada a la entrada de mi propio apartamento, sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. Patricia, esto es invasión de privacidad. No puedes entrar a mi casa y revisar mis cosas. Sin mi permiso, esto es ilegal. Ella se rió, una risa seca sin humor. Ilegal. Por favor, Olga, soy tu nuera, soy familia. Además, mira lo que encontré. Resulta que si tienes dinero, tienes casi $80,000 todavía en tu cuenta de ahorros, así que todas esas excusas de que no podías ayudarnos eran puras mentiras. Egoísmo puro. Le arrebaté los papeles de las manos, temblando de indignación. Ese dinero es mío, Patricia, es todo lo que me queda después de transferirte más de $140,000 en 2 años. Ese dinero es para mi jubilación, para emergencias médicas, para mi futuro. No puedo dártelo todo. Ella se cruzó de brazos y me miró con desprecio. Tu futuro es vivir sola en este apartamento viendo televisión hasta que te mueras. Nosotros somos jóvenes, tenemos proyectos, tenemos sueños, tenemos toda una vida por delante. Necesitamos ese dinero más que tú. ¿Para qué lo necesitas tú si ya viviste tu vida, ya tuviste tus oportunidades? Ahora es nuestro turno. No podía creer lo que estaba escuchando. Cada palabra era como una bofetada. Patricia, yo trabajé durante 40 años para tener ese dinero. Me levanté todos los días a las 5 de la mañana. Me negué placeres y lujos para ahorrar cada centavo. Ese dinero representa mi vida entera, mi esfuerzo, mi sacrificio. No es solo papeles, mi seguridad, mi tranquilidad. Ella puso los ojos en blanco. Ay, por favor, con el drama. Olga, ¿sabes cuál es tu problema? Que eres increíblemente egoísta. Te escondes detrás de esta imagen de madre sacrificada, pero en realidad solo piensas en ti misma. Si realmente amaras a Álvaro, si realmente te importara su felicidad, su futuro, nos darías ese dinero sin pensarlo 2 veces, pero no, prefieres guardarlo como una vara. Sentí lágrimas ardiendo en mis ojos, pero me negué a llorar delante de ella. No le daría esa satisfacción. Patricia, necesito que te vayas de mi apartamento ahora. Ella no se movió, en cambio se sentó en mi sofá como si fuera dueña del lugar y cruzó las piernas con una tranquilidad insultante. No me voy hasta que hablemos seriamente. Olga, mira, voy a ser muy clara contigo. A partir de ahora espero recibir $30,000 mensuales de tu parte. No es una sugerencia, es una expectativa, un requisito para que sigas siendo parte de nuestras vidas, para que sigas viendo a Álvaro, para que sigas siendo su madre. $30,000 mensuales. La cifra era absurda, imposible. Patricia, yo no gano $30,000 al mes. ¿Cómo esperas que te dé esa cantidad? Ella se encogió de hombros con indiferencia. Ese no es mi problema, Olga. Tienes ahorros, tienes este apartamento, puedes venderlo, puedes pedir un préstamo, puedes conseguir un segundo trabajo. Hay muchas opciones si realmente quieres encontrar el dinero, pero déjame dejarte algo muy claro. Si no recibes esos $30,000 el próximo mes, te garantizo que Álvaro cortará todo contacto contigo. Yo me encargaré de eso. Ya he estado trabajando en ello durante meses. Él ya piensa que eres controladora, que eres manipuladora, que solo quiere su dinero. Solo necesito un pequeño empujón más y te borrará de su vida completamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Patricia, no puedes hacer eso. Álvaro es mi hijo, él no haría eso. Ella sonrió con crueldad. Oh, Olga, eres tan ingenua. Álvaro hace lo que yo le digo, él me ama, me adora, haría cualquier cosa por mí. Y si tengo que elegir entre su madre amargada que solo causa problemas o nuestra vida juntos, nuestra felicidad, nuestros planes, ya sabemos que va a elegir. Los hombres son simples, Olga, solo necesitan sentirse admirados, deseados, apoyados, y yo le doy todo eso. Tú, en cambio, solo le das culpa, obligaciones, recordatorios de sacrificios pasados. ¿Quién crees que va a ganar en esa competencia? Me senté lentamente en una silla porque mis piernas ya no me sostenían. Esta conversación se había convertido en una pesadilla, algo que nunca imaginé que podría pasar en mi vida. Mi propia no era chantajeándome, amenazándome en mi propio apartamento, usando el amor que siento por mi hijo como arma en mi contra. Y lo peor de todo era que tenía razón en algo. Yo tenía miedo de perder a Álvaro, tenía miedo de quedarme completamente sola, y ella sabía exactamente cómo explotar ese miedo. Patricia se levantó del sofá y caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó y me miró con esa sonrisa fría. Tienes hasta el viernes que viene para hacer la transferencia. $30,000 a mi cuenta, la misma de siempre. Si no lo haces, te prometo que será la última vez que escuches la voz de tu hijo. Y cerró la puerta detrás de ella, dejándome sentada en mi apartamento, rodeada de mis documentos esparcidos, sintiendo como si acabara de ser asaltada en mi propia casa. Pasé todo el fin de semana en un estado de shock. Apenas comí, apenas dormí, solo me quedaba sentada en mi sofá mirando las paredes, pensando en cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Mi apartamento, que siempre había sido mi refugio, mi lugar seguro, ahora se sentía violado, contaminado por la presencia de Patricia, por sus amenazas, por su crueldad. Cada vez que miraba la mesa del comedor donde ella había esparcido mis documentos, sentía una oleada de rabia y humillación mezcladas con un miedo profundo que me carcomía por dentro. El lunes volví al trabajo como un autómata, yendo por los movimientos sin realmente estar presente. Mi colega Lidia, la misma que trabajaba como portera en mi edificio, notó que algo andaba mal. Durante el almuerzo me preguntó con preocupación genuina en sus ojos: Doña Olga, usted no se ve bien, ¿qué le pasa? Lleva 2 días con esa cara de preocupación, ¿puedo ayudarla en algo? Y
Por primera vez en todo este calvario decidí contarle a alguien lo que estaba pasando. Necesitaba sacar todo esto de mi pecho. Necesitaba escuchar la opinión de alguien externo, a alguien que pudiera ver la situación con claridad. Le conté todo, desde los primeros préstamos pequeños hasta las cantidades astronómicas de ahora, desde las manipulaciones sutiles hasta las amenazas directas, desde el aislamiento progresivo de mi hijo hasta la invasión de mi apartamento. Lidia me escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos, y cuando terminé de hablar ella negó con la cabeza con indignación. Doña Olga, esto no es normal, esto es abuso financiero, es extorsión, es chantaje emocional. Usted no puede seguir permitiendo esto, tiene que denunciarla, tiene que hablar con su hijo, tiene que poner un alto ahora, antes de que sea demasiado tarde, antes de que la dejen sin nada. Pero es mi nuera. Lidia es la esposa de mi hijo. Si hago algo, ella va a cumplir su amenaza, va a hacer que Álvaro me corte de su vida completamente. ¿Y entonces qué voy a hacer? Voy a quedarme completamente sola. Lidia me tomó las manos con firmeza y me miró directamente a los ojos. Doña Olga, usted ya está sola, su hijo no la visita, no la llama, solo aparece cuando necesita dinero. Esa no es una relación, esa es una transacción, y usted merece más que eso, merece respeto, merece dignidad, merece que la traten como la madre que es, no como un cajero automático. Tiene que recuperar su poder, tiene que defenderse. Sus palabras resonaron en mi interior, porque tenía razón. Yo había estado tan asustada de quedarme sola que no me había dado cuenta de que ya estaba sola. La relación que tenía con Álvaro ahora no era real, era solo una ilusión mantenida por transferencias bancarias, y yo estaba pagando carísimo por esa ilusión. Estaba pagando con mis ahorros, con mi tranquilidad, con mi dignidad, con mi salud mental. Pero aún sabiendo todo esto, todavía no sabía qué hacer, cómo enfrentar esta situación sin destruir completamente la última conexión que tenía con mi hijo. El viernes llegó demasiado rápido, era el día límite que Patricia me había dado para transferir los $30,000. Recibí 3 mensajes de ella durante el día, cada uno más impaciente que el anterior. Olga, espero la transferencia hoy como acordamos. Luego, Olga, ya son las 3 de la tarde, estoy esperando. Y finalmente, Olga, tienes hasta las 6 de la tarde. Si no veo el dinero en mi cuenta para las 6, puedes olvidarte de Álvaro para siempre. Cada mensaje me revolvía el estómago, me hacía sentir pequeña, impotente, atrapada. Me senté frente a mi computadora con mi cuenta bancaria abierta, mirando el saldo que quedaba. $82,000. Era todo lo que tenía después de una vida entera de trabajo. Si transfería $30,000 ahora, me quedarían $52,000, y luego que el próximo mes tendría que transferir otros $30,000 y después otros y otros, hasta quedarme completamente en la calle. Hasta no tener nada, hasta depender de la beneficencia pública en mi vejez. Esta no podía ser la respuesta, esto no podía ser lo correcto, pero la alternativa era perder a mi hijo para siempre. Eran las 5:30 de la tarde, mi dedo estaba sobre el botón de confirmar transferencia, temblando, dudando, cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números desconocidos, pero algo me hizo contestar esta vez. Hola señora Olga, habla Héctor Morales, soy abogado y amigo de Lidia García. Ella me contó su situación y me pidió que la llamara porque lo que está viviendo es muy serio y necesita asesoría legal urgente. ¿Podemos hablar? Sentí como si me hubieran arrojado un salvavidas en medio del océano. Sí, por favor, necesito ayuda, no sé qué hacer. Héctor me explicó con voz calmada y profesional que lo que Patricia estaba haciendo era extorsión, que era ilegal, que yo tenía derechos, que podía defenderme. Me dijo que necesitaba documentar todo, guardar todos los mensajes, todas las grabaciones, todas las pruebas de las transferencias que había hecho. Me dijo que necesitaba hablar con mi hijo directamente, sin Patricia presente, para explicarle lo que estaba pasando, y me dijo algo que me dejó pensando. Señora Olga, usted no está obligada a mantener económicamente a su hijo adulto, y mucho menos a su nuera. El amor no se demuestra con dinero, se demuestra con respeto, con presencia, con cariño, y lo que ellos están haciendo no tiene nada que ver con amor. Colgué el teléfono a las 5:55, faltaban 5 minutos para el ultimátum de Patricia. Mi computadora seguía abierta en la página de transferencias, pero algo había cambiado dentro de mí. Las palabras de Lidia, las palabras de Héctor habían encendido algo que había estado dormido durante mucho tiempo: mi sentido de autopreservación, mi dignidad, mi rabia. Cerré la página de transferencias sin enviar el dinero y esperé a ver qué pasaría. A las 6:10 sonó mi teléfono. Era Patricia, su voz era hielo puro. Entonces decidiste desafiarme. Olga, muy bien, espero que disfrutes tu dinero porque acabas de perder a tu hijo Álvaro, ya no quiere saber nada de ti. Le conté todo, le dije que te negaste a ayudarnos en nuestra peor crisis, que prefieres tu dinero a su felicidad, y él está devastado, está furioso, dice que nunca te va a perdonar, que eres una egoísta, que solo piensas en ti misma. Así que felicidades, Olga, ahora puedes quedarte en tu apartamento vacío con tu cuenta bancaria llena, muriendo sola como la vieja amargada que eres. Cada palabra era como un puñal, pero esta vez, en lugar de hacerme sentir culpable, me hicieron sentir furiosa. Patricia, si Álvaro realmente piensa eso, entonces quiero escucharlo del no de ti, quiero hablar con mi hijo directamente. Ella se rió con desdén. Oh no, Olga, ya no tienes ese privilegio. Álvaro no quiere hablar contigo, yo soy su esposa, yo hablo por él ahora y te estoy diciendo que se acabó. No vuelvas a llamar, no vuelvas a buscar contacto. Considera que tu hijo murió para ti, porque para efectos
Prácticos, así es. Respiré profundo tratando de mantener la calma. Patricia, he guardado todos los mensajes, todas las pruebas de las transferencias que he hecho durante 2 años, más de $140,000 que nunca fueron devueltos. Tengo pruebas de tus amenazas, de tu chantaje, de cómo entraste a mi apartamento sin permiso y revisaste mis documentos privados, y tengo un abogado que dice que lo que estás haciendo es ilegal, que es extorsión, así que te voy a dar una oportunidad. Devuélveme mi dinero, todo o al menos la mitad, y dejamos esto aquí, o voy a tomar acciones legales contra ti. Hubo un silencio largo del otro lado, y cuando Patricia habló nuevamente su voz había perdido esa seguridad arrogante. Estás mintiendo, no tienes pruebas de nada. Claro que las tengo, Patricia. Los bancos guardan registro de todo, cada transferencia, cada fecha, cada monto. Además grabé nuestra última conversación, cuando viniste a mi apartamento, cuando me amenazaste, cuando dijiste que esperabas $30,000 mensuales. Todo está grabado, y mi abogado dice que es evidencia admisible en corte. Estaba mintiendo, no había grabado nada, pero necesitaba que ella sintiera miedo, necesitaba que entendiera que ya no podía manipularme, que ya no era la víctima indefensa que había sido durante 2 años. Patricia tartamudeó tratando de recuperar el control. Tú no harías eso, no te atreverías a demandar a la esposa de tu propio hijo. Piensa en el escándalo, piensa en lo que la gente va a decir. La gente va a decir que finalmente me defendí, que finalmente dije basta, que finalmente recuperé mi dignidad y... Sabes que, Patricia, ya no me importa lo que piensen los demás, lo único que me importa ahora es recuperar mi vida, mi paz, mi dinero. Tienes una semana para empezar a devolverme el dinero, o voy directamente con los abogados. Y déjame decirte algo más, voy a hablar con Álvaro personalmente, y le voy a contar todo lo que has hecho con o sin tu permiso. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder y me quedé temblando en mi sala, pero esta vez no era miedo, lo que sentía era adrenalina, era poder, era libertad. Por primera vez en 2 años había dicho que no había puesto un límite, había recuperado algo de mi poder, y aunque no sabía qué vendría después, aunque tenía miedo de las consecuencias, sabía que había hecho lo correcto. Porque nadie merece ser tratado como yo había sido tratada, nadie merece ser chantajeado, amenazado, despojado de su dignidad. Ni siquiera por amor, ni siquiera por familia. Los siguientes días fueron los más tensos de mi vida. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón daba un salto. Esperaba llamadas de Patricia, de Álvaro, de abogados, de alguien. Pero durante 3 días hubo un silencio absoluto, y ese silencio era casi peor que las amenazas, porque no sabía qué estaba pasando, qué estaba planeando Patricia, que le había dicho a mi hijo el miércoles. Por la noche finalmente recibí un mensaje de texto de un número que reconocí inmediatamente. Era Álvaro: necesitamos hablar. Mamá, mañana a las 7 de la noche en la cafetería de la avenida principal, ven sola. Mi corazón se aceleró, era la primera comunicación directa que tenía con mi hijo en semanas, pero el tono del mensaje era frío, distante, nada como el Álvaro cariñoso que yo recordaba. Pasé toda la noche sin dormir ensayando mentalmente lo que le diría, cómo explicaría todo lo que había pasado, cómo hacerle entender que su esposa lo estaba manipulando a él y destruyéndome. A mí tenía miedo de que Patricia ya hubiera envenenado completamente su mente contra mí, pero tenía que intentarlo, tenía que llegar a mi hijo de alguna manera. Llegué a la cafetería 15 minutos antes, nerviosísima, pedí un té que apenas pude tocar y me senté en una mesa del fondo donde podíamos hablar con privacidad. Cuando Álvaro entró a las 7 en punto, casi no lo reconocí, había perdido peso, tenía ojeras profundas y su expresión era dura, cerrada, como si hubiera levantado un muro entre nosotros. Se sentó frente a mí sin saludarme, sin abrazarme, sin siquiera sonreír, y durante un momento largo solo nos miramos en silencio. Mamá, empezó con voz tensa, necesito entender qué está pasando. Patricia me dijo que la amenazaste, que la chantajeaste, que dijiste que ibas a demandarla si no te devolvía dinero que según tú le prestaste, pero yo nunca supe de ningún préstamo, nunca me pediste permiso para darle dinero. Entonces, ¿por qué ahora actúas como si ella te debiera algo? Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Así que Patricia había llegado primero, había dado su versión de los hechos, y por supuesto había omitido todos los detalles importantes, todas las manipulaciones, todas las amenazas. Álvaro, respiré profundo tratando de mantener la calma. Durante los últimos 2 años Patricia me ha pedido dinero constantemente. Primero me dijo que eran préstamos temporales, que me los devolverían pronto, pero nunca devolvió nada. Empezó con $3,000, luego $5,000, luego $10,000. Las cantidades seguían creciendo y las excusas seguían cambiando. Le he transferido más de $140,000, Álvaro, $140,000 de mis ahorros de toda mi vida, y ahora me exige $30,000 mensuales o me amenaza con que nunca más volveré a verte. Él frunció el ceño con incredulidad. $140,000, mamá, eso es imposible. Yo no sabía nada de eso. ¿Por qué Patricia me pediría tanto dinero si yo gano bien, si nosotros tenemos suficiente para vivir cómodamente? Esto no tiene sentido. Saqué mi teléfono y le mostré mi cuenta bancaria, los registros de transferencias, las fechas, los montos, todo documentado. Aquí están las pruebas, Álvaro, cada transferencia, cada fecha, puedes verificarlo todo. Él tomó mi teléfono y empezó a revisar mientras lo hacía. Vi cómo su expresión cambiaba de incredulidad a confusión, a algo que parecía preocupación.
Esto no puede ser verdad, Patricia nunca me dijo nada sobre esto, nunca me pidió permiso para pedirte dinero. ¿Por qué haría algo así a mis espaldas? Su voz se había suavizado un poco, la dureza inicial estaba dando paso a la confusión, y yo vi una ventana, una oportunidad para llegar a él. Álvaro, creo que Patricia me ha estado manipulando a mí y también a ti. Ella me amenazó. Me dijo que si no seguía dándole dinero se aseguraría de que tú me cortaras de tu vida. Me dijo que te tiene completamente bajo su control, que haces lo que ella dice, que yo ya no importo en tu vida. Él dejó mi teléfono sobre la mesa y se pasó las manos por el cabello, claramente agitado. Esto es demasiado, no puedo creer que Patricia hiciera algo así. Mamá, ella es ambiciosa, sí, pero no es una criminal, no es una manipuladora. Debe haber una explicación lógica para todo esto. Tal vez malinterpretaste sus intenciones, tal vez hubo malentendidos en la comunicación. Yo quería gritar, quería sacudirlo, quería hacerle ver la verdad, pero sabía que tenía que mantener la calma, que si me mostraba histérica o emocional solo confirmaría lo que Patricia probablemente ya le había dicho sobre mí. Álvaro, la semana pasada Patricia entró a mi apartamento sin mi permiso. Cuando yo no estaba revisó mis documentos bancarios privados, y cuando llegué y la confronté me amenazó abiertamente. Me dijo que esperaba $30,000 mensuales y que si no los recibía me aseguraría de perderte para siempre. Eso no es un malentendido, eso es extorsión, eso es chantaje, y lo peor de todo es que me has estado evitando durante meses. Ya no me visitas, ya no me llamas, cuando te llamo siempre estás ocupado o... Patricia, contesta por ti. Siento que ya perdí a mi hijo y ni siquiera sé por qué. Vi lágrimas formándose en sus ojos y por un momento el muro entre nosotros pareció agrietarse. Mamá, yo no sabía nada de esto, te lo juro. Patricia me dijo que tú estabas siendo difícil, que estabas tratando de controlar nuestra vida, que te molestaba que yo fuera feliz con ella. Me dijo que tenía que poner límites contigo, que no podía dejarte interferir en nuestro matrimonio, y yo le creí porque confío en mi esposa, porque la amo. Pero si lo que dices es verdad, si realmente ella hizo todo esto, entonces yo no sé qué pensar, ya no sé en qué creer. Necesitas hablar con ella, necesitas confrontarla con estas pruebas, necesitas pedirle que explique cada una de estas transferencias. Y Álvaro, necesitas preguntarte dónde está todo ese dinero, porque $140,000 no desaparecen sin dejar rastro. En qué lo gastó, qué hizo con él, por qué nunca te dijo nada si realmente lo necesitaba para ustedes dos, para su vida juntos, por qué lo mantuvo en secreto. Él asintió lentamente, su expresión era de alguien que acaba de despertar de un sueño y no está seguro de que es real. Voy a hablar con ella esta noche, voy a pedirle explicaciones. Y mamá, si lo que dices es verdad, si realmente ella hizo todo esto, yo lo voy a arreglar, te lo prometo, te voy a devolver cada centavo, voy a hacer que esto esté bien, pero dame tiempo, necesito procesar todo esto, necesito entender qué está pasando en mi propio matrimonio. Sentí un rayo de esperanza por primera vez en semanas. Mi hijo me estaba escuchando, me estaba creyendo, o al menos estaba dispuesto a considerar mi versión, pero también sentí miedo porque sabía que Patricia no se rendiría fácilmente, que pelearía con todas sus armas para mantener su control sobre Álvaro. Ten cuidado, Álvaro, Patricia es muy inteligente, muy manipuladora, va a tener respuestas preparadas, va a voltear la situación, va a hacerte sentir que estás traicionándola por creerme a mí. No dejes que te confunda, no dejes que te haga dudar de lo que ves en esas transferencias. Los números no mienten, las fechas no mienten, el dinero desapareció de mi cuenta y fue a parar a la cuenta de ella, eso es un hecho innegable. Él se levantó de la mesa luciendo exhaustado. Lo sé, mamá, lo sé, y voy a llegar al fondo de esto, te lo prometo. Me abrazó brevemente, un abrazo torpe, incómodo, no como los abrazos cálidos que solíamos compartir, pero era algo, era un comienzo. Esa noche no pude dormir esperando mi teléfono junto a la cama, medio esperando una llamada de Álvaro contándome cómo había ido la confrontación con Patricia, pero la llamada no llegó. Lo que sí llegó a las 2 de la mañana fue una serie de mensajes de texto de Patricia, y su tono era completamente diferente al de antes. Ya no había amenazas ni arrogancia, solo pánico. Olga, por favor, necesito hablar contigo, cometí errores, lo admito, pero podemos arreglarlo, no involucres abogados, no destruyas mi matrimonio, por favor. Leí los mensajes con una mezcla de satisfacción y tristeza, porque esto significaba que Álvaro la había confrontado, que finalmente estaba viendo la verdad, pero también significaba que la guerra no había terminado todavía, que Patricia estaba buscando nuevas estrategias, nuevas formas de manipular la situación, y yo tenía que estar preparada para lo que vendría después. Tenía que mantenerme firme, tenía que proteger no solo mi dinero, sino también mi dignidad y mi relación con mi hijo, porque esta batalla apenas se estaba comenzando. No respondí los mensajes de Patricia esa noche ni a la mañana siguiente. Quería que ella sintiera la incertidumbre que yo había sentido durante 2 años, quería que experimentara el miedo de perder el control, de no saber qué vendría después. Además, Héctor, mi abogado, me había aconsejado que no tuviera más comunicación directa con ella, que todo pasara a través de él, o que al menos quedara documentado por escrito. Cada mensaje que Patricia enviaba era una prueba más de su desesperación, y eso me daba poder, algo que no había sentido en mucho tiempo.
El jueves por la mañana recibí una llamada de Álvaro, su voz sonaba cansada, derrotada. Mamá, necesito verte de nuevo hoy, si puedes, hay cosas que descubrí, cosas que necesito contarte. Acordamos vernos en mi apartamento a las 6 de la tarde y pasé todo el día nerviosa, expectante, preguntándome qué había descubierto, que le había dicho Patricia, cómo había justificado ella todo. Ese dinero. Cuando Álvaro llegó a mi puerta, lucía como si no hubiera dormido en días, traía una carpeta gruesa bajo el brazo y su expresión era una mezcla de furia y dolor. Pasó a la sala sin decir palabras, se sentó en el sofá y abrió la carpeta sobre la mesa del comedor. Mamá, empezó con voz temblorosa, pasé toda la noche de ayer y todo el día de hoy investigando, revisando cuentas bancarias, extractos de tarjetas de crédito, facturas, todo, y lo que encontré es peor de lo que imaginaba, mucho peor. Mi corazón se aceleró. ¿Qué encontraste, Álvaro? Él sacó varios documentos y empezó a mostrarlos uno por uno. Este es el extracto de la cuenta de ahorros de Patricia. Resulta que tiene $200,000 ahorrados. $200,000, mamá, mientras te pedía dinero a ti, diciéndome a mí que estábamos en crisis financiera. Sentí como si me hubieran tirado agua helada encima. $200,000. Entonces, todo el dinero que yo le había dado durante 2 años nunca fue usado para emergencias, para gastos, para inversiones, fue simplemente guardado, acumulado, mientras yo vaciaba mis propias cuentas de ahorros, mientras me preocupaba por no tener suficiente para mi jubilación. Álvaro continuó con voz cada vez más tensa. Y eso no es todo, encontré facturas de viajes que yo nunca hice, hoteles de lujo en Miami, en Cancún, en Las Vegas, fechas en las que yo estaba trabajando en la ciudad y ella supuestamente también, pero resulta que ella estaba de vacaciones gastando dinero. ¿Quién estaba con ella en esos viajes? Álvaro. Él apretó la mandíbula, su rostro enrojeciendo de rabia. Su exnovio Emilio. Encontré mensajes en su teléfono cuando ella estaba en la ducha esta mañana, mensajes que no dejaban lugar a dudas. Ella ha estado viéndolo durante todo nuestro matrimonio. Mamá, me ha estado engañando con él, gastando tu dinero en viajes románticos mientras yo trabajaba como un idiota, pensando que estaba construyendo un futuro con ella. Mi hijo se quebró delante de sus hombros, temblando mientras trataba de contener las lágrimas, y yo no sabía si sentir alivio porque finalmente veía la verdad o dolor porque estaba sufriendo tanto. Me acerqué y lo abracé como cuando era niño, cuando se caía y se raspaba las rodillas, cuando otros niños lo molestaban en la escuela, cuando su padre nos abandonó dejándolo confundido y herido. Lo siento tanto, mi amor, lo siento mucho. Él se aferró a mí llorando abiertamente. ¿Cómo pude ser tan ciego, mamá? ¿Cómo no vi lo que estaba pasando? Ella me manipuló completamente, me aisló de ti, me hizo dudar de mi propia madre, mientras me robaba, mientras te robaba, mientras destruía nuestra familia, y yo la defendí. Mamá, te dije cosas horribles por teléfono, pensé que eras tú la que estaba siendo egoísta, cuando todo este tiempo eras la víctima. No es tu culpa, Álvaro. Patricia es una experta en manipulación, me manipuló a mí también durante mucho tiempo, me hizo sentir culpable, me hizo sentir que era mi obligación darle dinero, que si no lo hacía era una mala madre, una mala suegra. Esa es su estrategia, hacernos sentir que nosotros somos el problema, cuando en realidad ella es la que está actuando de manera abusiva. Él se separó de mí secándose los ojos con el dorso de la mano. Tengo más, mamá, mucho más. Él sacó más papeles del folder. Mira esto. Estos son estados de cuenta de tarjetas de crédito que yo no sabía que existían, tarjetas a mi nombre que ella sacó sin mi conocimiento. Hay cargos por más de $50,000 en ropa, carteras, zapatos, joyas, todo de marcas de lujo. Y esto continuó mostrándome documentos. Estos son contratos de préstamos que ella firmó usando información mía como aval. Sin mi permiso estamos endeudados por otros $70,000 y yo no sabía nada, mamá, absolutamente nada. Ella manejaba todas nuestras finanzas, decía que era más eficiente que ella se encargara de todo, que yo me concentrara en mi trabajo, y yo confié en ella como un idiota. Sentí una mezcla de horror y validación porque esto confirmaba que yo no había estado loca, que mis sospechas eran fundadas, que Patricia era exactamente lo que yo pensaba, que era una estafadora, una manipuladora, una depredadora financiera. ¿Qué vas a hacer ahora, Álvaro? Él respiró profundo tratando de recuperar la compostura. Ya hablé con un abogado de divorcios esta mañana, voy a iniciar los trámites inmediatamente, y mamá, voy a hacer todo lo que esté en mi poder para recuperar tu dinero. El abogado dice que podemos demandarla por fraude, por apropiación indebida. Tenemos pruebas suficientes de que ella obtuvo ese dinero bajo falsos pretextos, va a tener que devolvértelo todo. Sentí un peso enorme salir de mis hombros, no solo porque tal vez recuperaría mi dinero, sino porque recuperaba a mi hijo, porque él finalmente estaba de mi lado, porque la pesadilla estaba comenzando a terminar. Esa noche, después de que Álvaro se fue con todos los documentos para compartirlos con su abogado, me permití llorar por primera vez en semanas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de liberación, de justicia. Lloré por todo el estrés acumulado, por todos los meses de manipulación, por todas las noches sin dormir preocupándome por el dinero, por mi hijo, por mi futuro. Pero también lloré de gratitud, porque al final la verdad había salido a la luz, porque mi hijo había encontrado el coraje de ver la realidad, porque no estaba sola en esta batalla.
El viernes por la tarde Álvaro volvió a mi apartamento, pero esta vez traía a alguien más. Héctor, el abogado que Lidia me había recomendado, era un hombre de unos 50 años con expresión seria, pero amable. Traía un maletín lleno de documentos. Señora Olga, su hijo me compartió toda la información que descubrió y tengo buenas noticias. Tenemos un caso muy sólido contra Patricia, no solo por el dinero que le sacó a usted, sino también por fraude contra su propio esposo, las tarjetas de crédito falsas, los préstamos sin autorización, todo eso es ilegal. ¿Cuánto podemos recuperar?, pregunté con el corazón en la garganta. Héctor revisó sus notas. Siendo realistas, probablemente podamos recuperar al menos el 70 o 80% de lo que usted le transfirió. Patricia tiene $200,000 en su cuenta más algunos activos que podemos embargar. El proceso tomará tiempo, tal vez 6 meses, tal vez un año, pero vamos a recuperar su dinero. Además, vamos a presentar cargos criminales. La fiscalía está interesada en el caso porque aparentemente usted no es la única víctima. Encontramos que Patricia hizo algo similar con su anterior suegra antes de conocer a Álvaro. Me quedé helada. Esto era un patrón. Ella había hecho esto antes. Había perfeccionado su técnica de encontrar hombres con madres trabajadoras con ahorros, con sentido de culpa maternal, y luego las exprimía hasta dejarlas secas. Era una depredadora profesional y yo había sido su presa perfecta, pero ya no más. Ahora yo tenía abogados, tenía pruebas, tenía a mi hijo de mi lado y tenía algo que Patricia nunca esperó: que yo recuperara mi coraje, mi voz, mi poder. Quiero hacer esto, quiero demandarla, quiero que enfrente consecuencias por lo que hizo, no solo por mí, sino por todas las otras personas que ha lastimado. Héctor asintió con una sonrisa de aprobación. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Señora Olga, vamos a preparar la demanda este fin de semana y la presentaremos el lunes. También vamos a solicitar una orden de restricción para que Patricia no pueda acercarse a usted ni contactarla de ninguna manera. Álvaro va a iniciar el divorcio simultáneamente y vamos a asegurarnos de que ella no pueda tocar ningún activo compartido mientras los casos están en proceso. Esa noche, por primera vez en 2 años, dormí profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad, sin miedo, porque sabía que finalmente estaba haciendo lo correcto, que estaba defendiéndome, que estaba recuperando mi vida, y aunque el camino hacia adelante todavía era incierto, aunque sabía que habría batallas legales y momentos difíciles, también sabía que ya no estaba sola, que tenía aliados, que tenía justicia de mi lado y que Patricia finalmente iba a pagar por todo el daño que había causado. El karma estaba llegando y yo iba a estar allí para verlo. El lunes por la mañana Héctor presentó oficialmente la demanda contra Patricia por fraude, extorsión y apropiación indebida. También se solicitó el embargo preventivo de sus cuentas bancarias para evitar que moviera o escondiera el dinero. Mientras el caso avanzaba, Álvaro presentó simultáneamente la demanda de divorcio y solicitó la anulación de todas las deudas contraídas fraudulentamente a su nombre. Yo acompañé a Héctor al juzgado y cuando firmé los documentos sentí como si estuviera cerrando un capítulo oscuro de mi vida y abriendo uno nuevo donde yo tenía el control, donde yo era la protagonista, no la víctima. La reacción de Patricia no se hizo esperar. Esa misma tarde recibí 15 llamadas de su número que no contesté. Luego empezaron los mensajes de texto, cada uno más desesperado, más furioso que el anterior. ¿Cómo te atreves a demandarme, Olga, después de todo lo que hice por ti, después de incluirte en nuestras vidas? Esto es traición pura. Luego Álvaro cometió un gran error casándose contigo, vieja amargada que no puede soportar ver feliz a su hijo, y finalmente vas a arrepentirte de esto, te lo juro. Voy a destruirte en la corte, voy a demostrar que eres una mentirosa manipuladora. Cada mensaje era evidencia adicional que Héctor guardaba cuidadosamente. Patricia estaba cavando su propia tumba con cada palabra, cada amenaza, cada insulto, porque todo quedaba documentado, todo servía para demostrar su verdadero carácter, su naturaleza manipuladora y abusiva. La orden de restricción fue aprobada el martes por la tarde, lo que significaba que Patricia ya no podía contactarme legalmente. Cualquier intento de comunicación ahora sería una violación que podría resultar en su arresto, y eso me dio una paz que no había sentido en años. Álvaro se mudó de vuelta a mi apartamento temporalmente mientras buscaba su propio lugar. No quería estar en el apartamento que había compartido con Patricia, no después de descubrir todas las mentiras, todos los engaños, toda la traición. Era extraño tenerlo de vuelta en casa después de tanto tiempo, pero también era reconfortante volver a tener a mi hijo conmigo, volver a cocinar para alguien más, volver a tener conversaciones reales sobre nuestras vidas, nuestros sentimientos, nuestros planes para el futuro. Una noche, mientras cenábamos en la pequeña mesa de mi cocina, Álvaro me miró con expresión seria. Mamá, necesito pedirte perdón por todo, por no haberte creído antes, por haber dejado que Patricia me alejara de ti, por haberte dicho cosas horribles por teléfono, por no haber visto lo que estaba pasando justo frente a mis ojos. Fui un mal hijo y no sé si alguna vez podré compensarte por el daño que te causé. Yo tomé su mano apretándola con cariño. No fuiste un mal hijo, Álvaro, fuiste manipulado por alguien que es experta en manipulación. Ella sabía exactamente qué botones presionar, qué decir para hacerte dudar de mí, pero lo importante es que al final viste la verdad y tuviste el coraje de actuar. Eso es lo que importa.
Pasaron las semanas y el caso avanzaba. Héctor descubrió más detalles perturbadores sobre el pasado de Patricia. Resulta que su madre Araceli, aquella mujer altanera que me había mirado con desprecio en la boda, también tenía un historial de estafas financieras. Habían sido un equipo madre e hija durante años, identificando víctimas potenciales, mujeres mayores con ahorros y explotándolas sistemáticamente. La anterior suegra de Patricia había perdido casi $100,000 antes de finalmente denunciar. Pero el caso se había resuelto fuera de corte con un acuerdo de confidencialidad que les permitió continuar con su esquema. Esta información cambió completamente la naturaleza de nuestro caso. Ya no era solo una disputa familiar, sino un patrón criminal documentado de fraude. La fiscalía decidió involucrarse más activamente y comenzó una investigación criminal formal contra Patricia y Araceli por asociación delictuosa, fraude organizado y lavado de dinero. Las cosas se habían vuelto mucho más serias de lo que cualquiera de nosotros había anticipado, y yo me sentía aliviada de haber actuado cuando lo hice, de haber puesto un alto antes de perder absolutamente todo. En octubre, 3 meses después de presentar la demanda, tuvimos la primera audiencia en corte. Patricia llegó con su propia abogada, una mujer elegante que claramente costaba mucho dinero. Me preguntaba cómo Patricia estaba pagando esos honorarios legales, si supuestamente sus cuentas estaban embargadas, pero Héctor me explicó que probablemente Araceli estaba financiando su defensa con dinero obtenido de otras víctimas. La sala del tribunal era fría, impersonal, con paredes color crema y filas de bancas de madera dura. Patricia se sentó del otro lado, luciendo impecable como siempre, con un traje elegante y maquillaje perfecto, pero cuando nuestras miradas se cruzaron vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: miedo. El juez revisó los documentos, las pruebas, las transferencias bancarias, los mensajes de texto, las declaraciones de Álvaro, todo mientras Patricia y su abogada trataban de argumentar que el dinero había sido regalos voluntarios, que yo había ofrecido ayudarlos sin esperar nada a cambio, que no había habido coerción ni amenazas. Pero Héctor presentó las grabaciones que había hecho de conversaciones posteriores con Patricia, donde ella admitía haber exigido el dinero, donde amenazaba con alejarme de mí hijo, donde revelaba su verdadera naturaleza manipuladora. La abogada de Patricia intentó desacreditar las grabaciones argumentando que habían sido obtenidas sin consentimiento, pero Héctor demostró que en nuestro estado era legal grabar conversaciones en las que uno es participante. Además, presentó los mensajes de texto, las amenazas escritas, la evidencia de las tarjetas de crédito fraudulentas, los préstamos falsos, todo el patrón de comportamiento criminal que Patricia había construido durante años. El juez escuchó todo en silencio, tomando notas, ocasionalmente haciendo preguntas puntuales sobre fechas, montos, documentación. Cuando llegó el momento de los testimonios, yo tuve que subir al estrado. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la sala podían escucharlo, pero cuando empecé a hablar, cuando empecé a contar mi historia, algo cambió dentro de mí. Ya no sentía miedo, ya no sentía vergüenza, sentía indignación, sentía fortaleza, sentía el poder de mi propia verdad. Conté todo, desde los primeros préstamos pequeños hasta las amenazas directas, desde el aislamiento progresivo de mi hijo hasta la invasión de mi apartamento, desde las manipulaciones sutiles hasta la extorsión descarada. Patricia me miraba con furia contenida, pero no podía hacer nada más que escuchar. Su abogada intentó hacerme parecer una madre controladora que no podía aceptar que su hijo adulto había formado su propia familia, pero Héctor rápidamente desmontó esos argumentos, presentando el testimonio de Lidia, mi colega, quien había presenciado mi angustia y había sido testigo de cómo Patricia había entrado a mi apartamento sin autorización. También presentó el testimonio de vecinos que habían escuchado a Patricia gritarme, amenazarme, exigirme dinero ese día en mi sala. Luego fue el turno de Álvaro de testificar. Su testimonio fue devastador para la defensa de Patricia, porque él era su esposo, la persona que supuestamente debía estar de su lado, y sin embargo estaba presentando evidencia contra ella. Contó sobre las tarjetas de crédito fraudulentas, sobre los viajes secretos con su exnovio, sobre las mentiras constantes, sobre cómo ella lo había manipulado para alejarlo de mí. Cuando Patricia lo escuchaba hablar, vi cómo su máscara de control comenzaba a resquebrajarse, como sus manos temblaban ligeramente, como sus ojos se llenaban de lágrimas que probablemente eran más de rabia que de tristeza. El juez finalmente declaró un receso hasta la siguiente semana, pero antes de terminar la sesión hizo un comentario que me llenó de esperanza. Basándome en la evidencia presentada hasta ahora, este caso parece tener suficiente mérito para proceder con la fase criminal. Recomendaré a la Fiscalía que considere cargos adicionales de fraude organizado y conspiración mientras tanto el embargo de las cuentas de la señora Patricia permanecerá en efecto, y se agregará una restricción adicional que le prohíbe salir del estado mientras el caso está pendiente. Salí del juzgado sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. El proceso no había terminado, todavía faltaban más audiencias, más testimonios, más batallas legales, pero había cruzado el umbral más difícil. Había contado mi historia públicamente, había enfrentado a mi abusadora cara a cara y había sobrevivido. Más que eso, había prevalecido. Álvaro me abrazó
Afuera del juzgado estoy tan orgulloso de ti, mamá, fuiste increíble, ahí adentro tan fuerte, tan clara. Patricia no tuvo ninguna oportunidad contra la verdad y yo sonreí, tal vez por primera vez en meses, una sonrisa genuina de alivio y de victoria. 6 meses después del inicio del caso legal, finalmente llegó la resolución. El juez determinó que Patricia debía devolverme $120,000 de los $140,000, que le había transferido más intereses y costos legales. Además, fue condenada a 2 años de prisión por fraude, extorsión y falsificación de documentos, aunque podría cumplir parte de la sentencia bajo arresto domiciliario si demostraba buena conducta. Su madre, Araceli, también enfrentó cargos criminales por su participación en el esquema de estafas, pero eso era un caso separado que aún continuaba en los tribunales. El día que recibí la transferencia bancaria con el dinero recuperado, me senté en mi sofá mirando el estado de cuenta en mi teléfono, casi sin poder creer los $120,000 de vuelta en mi cuenta. No era todo lo que había perdido, pero era suficiente para restaurar mi seguridad financiera, para saber que mi jubilación estaba protegida, que no terminaría mis días en la pobreza después de una vida entera de trabajo honesto. Pero más importante que el dinero era la sensación de justicia, de validación de que el sistema había funcionado, de que la verdad había prevalecido sobre la manipulación. Álvaro finalmente firmó los papeles de divorcio en marzo. Patricia intentó pelear por la mitad de los bienes conyugales, pero dado que todo había sido adquirido con dinero obtenido fraudulentamente, el juez le otorgó a Álvaro la mayoría de los activos. Ella se quedó prácticamente sin nada, sin el apartamento lujoso, sin el auto importado, sin las joyas caras, sin la vida de lujo que había construido sobre mentiras y dinero robado. Su caída fue tan dramática como su ascenso había sido calculado, y aunque yo no soy una persona vengativa, no puedo negar que sentí una satisfacción profunda al ver que finalmente enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Mi hijo se mudó a su propio apartamento, un lugar modesto pero cómodo cerca de mi edificio. Volvimos a tener nuestras cenas dominicales como en los viejos tiempos antes de Patricia, antes de toda la pesadilla. Él cocinaba, yo llevaba el postre y hablábamos durante horas, recuperando el tiempo perdido, reconstruyendo nuestra relación que había sido tan dañada por la manipulación. Una tarde, mientras tomábamos café en su balcón, me dijo: mamá, aprendí algo muy valioso de todo esto. Aprendí que el amor verdadero no exige sacrificios imposibles, no amenaza, no chantajea, no manipula. El amor verdadero respeta, valora, apoya, y yo lo perdí de vista con Patricia, pero nunca más voy a cometer ese error. Lidia, mi colega y amiga, quien había sido fundamental en conectarme con Héctor, se convirtió en una presencia constante en mi vida. Tomábamos té juntas los sábados por la tarde, compartíamos historias, nos reíamos de las pequeñas cosas de la vida. Ella me contó que también había pasado por una relación abusiva años atrás, y que ver mi coraje para enfrentar a Patricia le había inspirado a cerrar sus propias heridas del pasado. A veces las batallas que peleamos no solo nos sanan a nosotros, sino que también iluminan el camino para otros que están luchando en la oscuridad. En junio, un año después de que todo comenzara, recibí una llamada inesperada de una mujer llamada Fabiola, que había visto mi caso en las noticias locales. Señora Olga, no sabe cuánto me ayudó su valentía. Yo también fui víctima de Patricia hace 5 años. Cuando estaba casada con mi hijo perdí $60,000 y nunca hice nada porque tenía miedo de perderlo a él, pero al final lo perdí de todas formas porque Patricia lo convenció de que yo era el problema. Su caso me dio el valor para buscar ayuda, para unirme a la demanda colectiva que se está formando contra la madre de Patricia. Usted nos mostró que es posible pelear, que es posible ganar. Esa llamada me conmovió profundamente porque me hizo entender que mi historia había trascendido mi propia experiencia personal, que había ayudado a otras mujeres a encontrar su voz, a defender sus derechos, a no permitir ser victimizadas en silencio. Héctor me comentó que al menos otras 4 mujeres habían salido a la luz después de mi caso, todas con historias similares. Todas habían perdido dinero ante los esquemas de Patricia y Araceli, y ahora todas estaban buscando justicia. El patrón era tan claro, tan repetitivo, que la fiscalía estaba considerando clasificarlo como crimen organizado. Patricia cumplió 3 meses en prisión antes de ser transferida a arresto domiciliario. Su vida había cambiado radicalmente. Vivía ahora en un apartamento pequeño en un barrio modesto, muy diferente de la torre de lujo que había habitado cuando estaba casada con Álvaro. Trabajaba en un call center desde su casa para pagar sus deudas legales y la restitución que debía no solo a mí sino a las otras víctimas. Su cuenta de redes sociales, que antes estaba llena de fotos de viajes lujosos, restaurantes caros y ropa de diseñador, ahora estaba cerrada, borrada, como si esa vida nunca hubiera existido. Un día de septiembre, mientras caminaba por el parque cerca de mi apartamento, la vi. Estaba sentada en una banca, sola, con la mirada perdida. Lucía diferente, sin maquillaje, con ropa simple, el cabello recogido en una cola descuidada. Parecía haber envejecido 10 años en uno solo. Por un momento consideré simplemente seguir caminando, ignorarla, como si fuera una extraña, pero algo me detuvo. Tal vez era curiosidad, tal vez era necesidad de cerrar completamente ese capítulo. Me acerqué y me senté en la otra punta de la banca.
Ella me reconoció inmediatamente y su cuerpo se tensó visiblemente. Olga, no esperaba verte aquí, no dijo nada más, no ofreció disculpas, no intentó justificarse, simplemente me miró con una expresión que era mitad resentimiento, mitad derrota. Yo respiré profundo antes de hablar. Patricia, no vine aquí a pelear contigo ni a regodearnos en tu caída, pero necesito que sepas algo. Lo que me hiciste casi me destruyó, casi pierdo todo lo que había trabajado durante 40 años para conseguir, casi pierdo a mí hijo, casi pierdo mi dignidad, mi paz mental, mi salud, pero no lo lograste porque encontré el coraje para defenderme y espero que algún día encuentres la decencia para sentir remordimiento real por el daño que causaste. Ella bajó la mirada, sus manos temblaban ligeramente. Yo sí siento remordimiento, lo creas o no, no empecé queriendo lastimar a nadie, pero crecí viendo a mi madre hacer esto, viendo cómo manipulaba a la gente, cómo conseguía dinero con mentiras, y pensé que era normal, que así era como funcionaba el mundo. Nunca aprendí a valorar el trabajo honesto, el esfuerzo real, solo aprendí atajos y mentiras, y ahora estoy pagando por eso. Perdí todo: mi matrimonio, mi reputación, mi libertad, mi futuro, y lo peor es que sé que me lo merecía. No esperaba compasión, solo quería que supieras que no todo fue actuación. Al principio sí apreciaba tu generosidad, pero luego la codicia me consumió y ya no pude parar. No sé si sus palabras eran sinceras o solo otra manipulación más, pero en ese momento decidí que ya no importaba. Yo había ganado, había recuperado mi dinero, mi hijo, mi vida, y Patricia había perdido todo. Seguir aferrándome a la rabia, al resentimiento, solo me lastimaría a mí misma, así que me levanté de la banca lista para irme. Espero que uses este tiempo para reflexionar, para cambiar realmente, para convertirte en alguien diferente de quien fuiste, porque la vida que llevabas no era sostenible, no era real y definitivamente no era feliz a pesar de todo el dinero y el lujo. Ella asintió sin mirarme y yo me alejé caminando hacia mi apartamento, hacia mi vida renovada, hacia mi futuro. Esa noche Álvaro vino a cenar y le conté sobre el encuentro con Patricia. Él se sorprendió. ¿Cómo te sentiste, mamá, al verla otra vez? Yo pensé por un momento antes de responder. Me sentí libre, Álvaro, libre de rabia, libre de miedo, libre de la necesidad de que ella pague eternamente por lo que hizo. Ya pagó, ya perdió, ya enfrentó consecuencias, y yo recuperé lo que era mío, así que ahora puedo seguir adelante, realmente seguir adelante sin cargar ese peso. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, de redescubrimiento. Volví a mis viejas aficiones que había abandonado durante los años oscuros. Empecé a pintar otra vez, algo que no hacía desde mi juventud. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca del barrio, donde conocí a otras mujeres de mi edad con historias fascinantes, con sabiduría acumulada, con ganas de vivir plenamente sus años dorados. Incluso empecé a considerar jubilarme antes de lo planeado para disfrutar mi tiempo, mi libertad, todo lo que había trabajado tanto para conseguir. Una tarde de diciembre, casi 2 años después de que toda esta historia comenzara, estaba en mi balcón viendo el árbol de jacarandá que ahora estaba sin flores, esperando la primavera, cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me hizo hacerlo. Señora Olga, habla del programa de víctimas de fraude del Estado. Queríamos informarle que han aprobado su solicitud para ser vocera del programa de concientización sobre abuso financiero de ancianos. Su historia ha inspirado a muchas personas a denunciar y queremos que comparta su experiencia en conferencias, en escuelas, en centros comunitarios, para ayudar a otros a reconocer las señales de manipulación antes de que sea demasiado tarde. Acepté sin dudarlo porque entendí que todo lo que había pasado, todo el dolor, toda la lucha había servido para algo más grande, que yo misma había servido para iluminar un problema que muchas personas enfrentan en silencio, para mostrar que es posible defenderse, que nunca es tarde para decir basta, que la edad no significa debilidad, sin experiencia y sabiduría, y que merecemos respeto sin importar cuántos años tengamos, cuánto dinero tengamos o qué tan vulnerable nos sintamos. Hoy, mientras escribo esto en mi diario, mirando por la ventana hacia el parque donde los niños juegan y las parejas caminan tomadas de la mano, puedo decir honestamente que soy feliz, más feliz de lo que fui en años. Tengo mi apartamento, mi seguridad financiera, mi hijo de vuelta en mi vida, amistades verdaderas, un propósito renovado, y sobre todo tengo algo que Patricia nunca pudo quitarme: mi dignidad, mi fuerza, mi capacidad de levantarme. Después de ser derribada, Patricia perdió todo, construyó un castillo sobre arena, sobre mentiras, sobre dinero robado, y cuando la marea subió todo se derrumbó dejándola con nada, mientras que yo, que construí mi vida sobre trabajo honesto, sobre sacrificio real, sobre amor verdadero, todavía estoy de pie, todavía estoy aquí, todavía estoy fuerte, y esa es la mejor venganza de todas: simplemente seguir viviendo, seguir prosperando, seguir siendo yo misma a pesar de todo lo que intentó hacerme. El karma finalmente llegó, no con mi intervención, sino con las consecuencias naturales de sus propias acciones, y yo estoy aquí para contarlo, para advertir a otros, para ayudar a quienes todavía están atrapados en las garras de manipuladores como Patricia, porque nadie debería sufrir en silencio, nadie debería sentir que está solo en esta batalla, y nadie debería permitir que le roben no solo su dinero, sino su paz, su dignidad, su vida. Esta es mi historia de dolor, de lucha, de justicia y finalmente de liberación, y si mi historia puede ayudar aunque sea a una persona a encontrar el coraje para defenderse, entonces todo habrá valido la pena, absolutamente todo.